Estoy en una profundidad tan grande con el Padre. Siento la inexistencia que me lleva a eso, que es la falta de mi papá. Y orando, le digo, Señor, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué yo fui un hijo rechazado desde el vientre de mi madre? Y esa voz tan fuerte y sublime vino y me dijo, lo que te voy a decir te va a doler. Créalo, que si Dios te dice que te va a doler algo, te va a doler. Sí. Pero el dolor de Dios sana. Escuché a Dios cuando me dijo, tú fuiste un hijo no deseado por tus padres. No fue que me planificaron. Yo no soy fruto de un amor, fui fruto de una aventura de dos jóvenes. Pero me dijo esta palabra, pero recuerda esto que te digo hoy. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo Jehová, el Señor, te he recogido como mío. Él mismo me dijo, yo soy tu padre. Hubo un momento de experiencia tan fuerte que una noche yo estaba orando, yo nunca había escuchado más de 1000 perros a la misma vez ladrando. Y yo le decía, Señor, pero no puedo orar con todos estos perros, todos estos demonios me tienen cansado. Y mami me escucha y me dice mi mamá, mi hijo, ¿tú crees que todo es demonio? Porque ella no entiende. ¿Usted quiere saber si son demonios? Me paré de las rodillas y le digo, en el nombre de Jesús, enmudezcan ahora. Y es como que tú tenías un CD puesto y le das play y luego le das pausa. Y no hubo un perro que ladrara más. Eso sucedía en el barrio. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, pero muy serio. En esta ocasión, como siempre, le traemos mujeres y hombres de Dios con un contenido edificante para usted, su familia, su ministerio, todo lo que usted representa en el Señor, para bendecirle, edificarle en la palabra. Tenemos desde New Jersey, pero es de aquí de nuestra tierra natal. Es para mí una honra tener aquí al pastor Rafael. Dios le bendiga, pastor, Muchas de manera gracias. especial. Gracias por darnos la oportunidad de estar en esta maravillosa plataforma para hacer de bendición a todos ustedes. Amén. Le voy a decir algo a ustedes que están ahí. Póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Hay una atmósfera que se siente en este lugar de la unción, de la presencia de Dios, algo muy lindo de parte del Señor. Yo sé que eso se va a transmitir a través de la cámara. Pastor Rafael, las personas lo han visto a usted fluir en la prédica, el ministerio, grandes cosas Dios está haciendo. Pero la persona ve el resultado, pero no sabe la historia. Muchas veces ven lo que Dios está haciendo, pero no saben por qué Dios lo está haciendo. Y me gustaría saber, ¿dónde usted nace aquí en República Dominicana? Primeramente, esa palabra que tú acabas de comprimir, en 30 años de ministerio, proceso, son muchas las historias que se esconden detrás de este proceso de la unción. Yo soy de La Vega, un pueblo muy hermoso y una ciudad pequeñita, pero con un poder sobrenatural grande. Fue en La Vega donde Dios me permitió conocer a Jesús y tener un encuentro con lo sobrenatural de su Espíritu Santo. ¿Y nace en una familia cristiana o conoció al Señor ya después de cierta edad? Nazco en una familia católica de lo católico de verdad, tanto así que yo iba 6 veces a la semana a la iglesia católica a la misa. Era un católico muy fiel, participábamos de todo lo que eran las horas santas, participábamos de misas de los muertos, teníamos altares gigantes en nuestros hogares. San Miguel era el patrón que teníamos en la familia. Y también, aparte de eso, íbamos a un lugar llamado Santo Cerro, muy famoso aquí en la República, a pie, todos los años, la Misa del Gallo. O sea, que yo era un católico de corazón fuerte. Y ahí yo nací. Y vi cosas espantosas. Sí. Manifestaciones demoníacas de los altares. Descubrí también que parte de lo que Dios hizo en nuestro ministerio, en mi vida espiritual, fue identificar realmente y no queremos ofender a ninguna religión, claro. Esta no es una plataforma para ofender, pero yo vengo de ese trasfondo y quiero puntualizar algo importante allí. Descubro que los santos que usan la iglesia católica, las mismas imágenes, son las mismas que usan los brujos. Fue un día que yo fui, recuerdo como hoy, con un primo, me reservo el nombre. Él era uno de los narcotraficantes más fuertes del Alto Manhattan, de los más pesados en los años 80. Y a él lo resguardaban todos los años. Y fuimos a ese lugar, no quiero mencionar la ciudad para no ofender la ciudad, claro, de este país.
Y en ese momento el brujo atiende a todos, y cuando me toca a mí, me dice, muchacho, ¿qué tú quieres? Y cuando miro todo lo que estaba alrededor, resulta que el mismo altar que nosotros presentábamos oraciones y hacíamos promesas, es el mismo altar que tienen ellos, pero con identidades ocultas, que la gente no entiende, que ven esta figura de piedad, pero detrás de ellos la Biblia dice que se esconden los demonios. Y yo pude observar que realmente la idolatría es una adoración indirecta al diablo y sus entidades en la tierra. Dios mío. Por eso yo era un católico con una identidad bien clara. Me encantaba la brujería, el hechicerismo y todas esas cosas porque vengo de ese trasfondo. Hubo una experiencia que te la quiero contar rapidito. Sí. Mi mamá trabajó en el Palacio de Justicia por más de 30 años, se le perdió un dinero, cuando el dinero valía 400 pesos, ponle $1,000,000 en este tiempo. Y yo vi algo espantoso. Mi mamá buscó un brujo de alto calibre. No estoy hablando de un tipo que fuma tabaco, estoy hablando de una dimensión a otro nivel. Y recuerdo que me sacaron, pero yo como muchacho al fin me puse por una brecha de la puerta pequeña y yo vi ese tipo elevarse y sonaba un caballo que le invocó, un demonio caballo, que le iba a dar la información de quién se robó el dinero. Y ese tipo tiene todas esas imágenes. Y eso sonaba en los aires, varón. Eso era catastrófico ver eso. O sea, yo pude profundizar el mundo de las tinieblas a un nivel agresivo. No es hablar de brujería, vivirla. Ver las manifestaciones de espíritu maligno. Wow. Mi mamá de madrugada se montaba con demonios. Voceaba como bruja. Yo me espantaba y lloraba bastante porque no entendía. Y eran los espíritus malignos que poseían a mi mamá, incluyendo un tío mío que era poseído por un demonio todos los años. 7 hombres no lo amarraban. No lo amarraban 7 hombres. Se tomaba una botella de alcohol en un segundo, como si fuera un trago de agua. Y ese demonio siempre se manifestaba. O sea que mi familia venía con un trasfondo católico, brujo, hechicero y con muchos rictos. Y de ahí Dios me saca. De ese espíritu maligno, Dios me desata de ahí. Entonces, ¿cómo cuando ya usted va con ese familiar suyo a ese lugar que usted puede observar que es lo mismo que usted veía en la iglesia católica, lo ve también en esos lugares de ocultismo? ¿Qué pasa con usted de ahí en adelante? Ahí es que usted dice, wow, pero ¿se le abren los ojos, se convierte o qué? Pasó una experiencia impresionante, que eso yo siempre lo testifico. Mi padre, cuando yo tenía 6 meses, se va a Estados Unidos, me abandona. Yo soy criado por una mujer que no fue mi mamá, que era la que se le montaban los demonios. Mi mamá vino hacia la capital, vivía por acá cerca de la hermana Mirabal, por ahí. Y ese brujo me dice, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? ¿Cuál es el favor que quieres? Y yo quería ver a mi papá. Tenía años que no lo veía. Y yo le dije al brujo, yo necesito ver a mi papá. Y ese hombre me mira y me dice, si tú me autorizas, pero tienes que autorizarme. Y me miró con ojos muy fuertes, como candela. Me dijo, si tú me autorizas, yo le mando 7 espíritus de intranquilidad y te lo traigo aquí. Cuando ese hombre me dice esta palabra, que yo quiero intentar abrir la boca, siento que algo no me lo permite. Y le dije, no te lo autorizo. Y dice, te lo pierdes tú. Años después, estoy hablando después que me convierto, pero para que este testimonio tenga evidencia, años después yo estoy en la presencia del Espíritu Santo y tengo horas hablando con Él. Y escucho la voz de Él, porque Él es increíble. Los detalles que se nos van a nosotros, Él lo trae a memoria, para que uno vea que sus intervenciones son antes de uno hasta conocerlo a Él. Y Él me dijo, ¿tú recuerdas aquella vez cuando el brujo te dijo que le autorizara a mandar 7 espíritus de intranquilidad a tu papá? Digo, sí, Señor, recuerdo eso. Y dice, yo fui que te cerré la boca. Man, soy amado. Y me dijo, si tú lo hubiese autorizado, tu papá usted hubiera muerto o loco. Eran 7 espíritus de intranquilidad y los 7 tenían funciones para destruirlo. Y me contó cómo era la destrucción que podía suceder. Cuando me dijo eso, yo lloré por hora ante la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sin conocerlo a Él, sin conocer la presencia de Dios, Él entra a interrumpir mi vida y a decirme, cállate, no hable, y me cierra la boca sin yo conocerlo. Ahí estamos hablando de los designios eternos de Dios y sus planes que van más allá de la razón del hombre. Él me habló y me dijo, fui yo que entré y te cerré la boca. Ahora ya tú puedes bendecir a tu padre. My God. Y desde ese punto me doy cuenta que la eternidad no tiene errores.
Él nos conoce antes de nosotros nacer. Así es. Nos libra de muerte, de accidente, y uno dice después que se convierte, wow, me libró de tantas cosas. Es que hay un plan trazado en eternidad para que tú lo cumplas en la tierra. Dios mío, esto se puso serio. Oiga, de verdad, yo le dije a usted, hermano, que esto se iba a poner serio, y esto desde el principio. Hay testimonio ahí, prédica, que se desata ya al final, pero ahora mismo hay una presencia de Dios muy hermosa. Ahora, hombre de fe, de autoridad, de gloria, ya sale de ahí, de ese lugar. Y cuando sale de ese lugar, ¿qué pasa con su vida? Ahí está la realidad. Yo vengo de un barrio muy pobre y rodeado de pandillas de alto calibre. Había un hombre llamado Gua y Lemoab. Eran dos haitianos, peleaban por territorio. Yo estaba dentro de un territorio de enemigo. Gua era parte de lo que era el liderazgo que gobernaba los jóvenes de donde yo nací. Y me expuse mucho a la violencia, a la droga, al alcohol. Yo recuerdo que yo tenía un cuerpo bien fuerte. Yo hacía mucho ejercicio, yo era un terror prácticamente. Y salgo de ahí de esa experiencia, sigo mi vida común, bebiendo, fumando, en el tigueraje, con los machetes, con los muchachos en la calle, tirando piedras era una locura. Sí. Pero resulta que ahí viene lo que se llama el vacío existencial del ser humano. Ni droga, ni alcohol, nada podía suplirme la paz interior. Comencé a sumergirme en una depresión gradual. Fue algo gradual. Sí. Llegó un momento, siervo, y todo el que me escuche en esta plataforma, que mi vida ya no tenía sentido. Y cuando yo digo no tenía sentido, fue porque un día, nunca olvidaré ese día, siervo, unas 3 de la tarde, el barrio estaba como solitario. Y yo me paro en el medio de la calle y miro hacia arriba, a 5 bloques hacia arriba y 5 bloques hacia abajo. Y yo me hago una pregunta, digo, ¿de dónde yo vengo? ¿Quién yo soy y a dónde voy? Y cuando dije esta palabra, entonces fue peor lo que me vino, porque no tenía respuesta en mí mismo. Abandonado de mi padre, mi madre me abandona, me quedo con una madre alcohólica, que lo que me enseñó fue a beber, una miseria. No había una brújula de dirección, una vida que te dijera, tú puedes lograrlo. Mis primos mayores me marcaron, ese va a ser un ladrón, un delincuente. Todo lo que me profetizaron negativo lo viví. Viví el diseño de la maldición familiar y generacional en carne propia. Y entonces un día yo decido quitarme la vida. Y yo dije, yo no puedo continuar más con mi vida. 17 años y una inexistencia impresionante. Mi espíritu estaba vacío. Pero ese fue el día en que Dios citó mi vida con la eternidad. Recuerdo que me levanto y le digo a mi corazón y a mi mente, hoy es tu último día, muévete un poco, camina, despídete y sal de este mundo. En ese despídete y camina y sal de este mundo, Dios comienza a mover mis pasos proféticamente. Dios. Llego como a unos 5 minutos de mi casa a un parque llamado Parque Hosto. Y hay una campaña evangélica, una campaña de poder por las asambleas de Dios. Pastor Alfredo de la Cruz, Asamblea de Dios, un hombre y una eminencia de Dios. Y eso está lleno de personas. Estoy pasando frente a la verja y escucho, escuchen, eso para la gente que dicen que Dios no le habla a los impíos. Le habló a Pablo, sí, y lo tumbó. Nos dicen que de un caballo, no importa, lo tumbó. Pablo cayó porque se le presentó. A mí se me presentó diferente. Cuando caminaba, yo sentí la voz que me dijo, literalmente en mi oído derecho, entra a ese lugar, en voz audible. Y esa voz detuvo mi existencia. Y en el segundo que la voz me habló, escuché la voz de Satanás ahí mismo, literal, que me dijo, sal de este lugar, vete de aquí, porque hoy es tu último día y hoy tú vas a salir de tu vida. Ve y despídete de tu mamá. Pero vino esa voz contundente y fuerte y me dijo, entra a ese lugar. Y esa voz fue tan terrible que me estremeció y como que me arrastraron. Y yo llegué donde estaba el predicador, había una carpa, y yo estaba alrededor como unos 5 metros del predicador. Todo lo que el predicador estaba hablando era desnudado mi vida.
Era como que el tipo vivió lo que yo viví. Y entonces cuando hablaba de esto, yo sentía que me quería caer al piso. Había una batalla entre mi alma. Dos grandes poderes peleaban por mí. Dios. El diablo y el Dios que me creó. Era una guerra. Y yo sentía que me tambaleaba. Me agarré de las cuerdas de la carpa. Nunca lo voy a olvidar porque estaba débil. Y cuando ese predicador termina y dice, ¿quién quiere a Jesús? Varón, como en la presencia que estoy delante del Señor. Yo no tenía fuerza para levantar mis manos. Y yo sentí que un personaje me agarró la mano y me la levantó. Dios. Y cuando ese hombre me miró, dijo, joven, pasa aquí a los pies del Señor. Yo pasé, yo lloré. Yo lloré como si en mi vida no había visto tantas lágrimas, arrepentimiento genuino, Jesús entrando a mi existencia y dándole vida a lo que estaba muerto. Ese día yo experimenté la unción del Espíritu Santo, su poder, su amor, su misericordia. Y fue algo tan impresionante que cuando yo llego al barrio, lo primero que hago, lo mismo que dijo Pablo, dice, y enseguida predicaba a Cristo. No me avergonzaba del liderazgo que tenía de diablo en los demonios que me manejaban. Yo solamente sé que lo que entró en mí cambió mi mentalidad y mis ojos fueron abiertos. Y yo puedo decirle a todos mis amigos, acabo de recibir a Jesucristo. Y dijo uno de ellos, ahora sí es verdad que se nos puso loco el hombre. Ahora sí es verdad que lo perdimos. Pero esa campaña duró más de 30 días. Y todos los días yo iba a la campaña, diario me convertí a Cristo. Por 30 días recibí a Jesús en mi corazón. Por 30 días. Ahí. La inexistencia y el vacío y la falta de paternidad era lo que estaba aquí en mi corazón. Pasa tiempo y yo en la oración estoy en una profundidad tan grande con el Padre. Siento la inexistencia que me lleva a eso, que es la falta de mi papá. Sí. Era mi líder, pero se me derrumbó todo con él. Y orando, él viene otra vez y me habla, porque conoce las profundidades del alma del hombre. Y cuando yo estoy así, me visita y siento el frescor que llega. Le digo, Señor, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué yo fui un hijo rechazado desde el vientre de mi madre? ¿Por qué yo fui abandonado? ¿Y por qué mi papá nunca me amó? Y esa voz tan fuerte y sublime vino y me dijo, lo que te voy a decir te va a doler. Créalo que si Dios te dice que te va a doler algo, te va a doler. Sí. Pero el dolor de Dios sana. Wow. No. El dolor de Dios sana. Aprendí que hay códigos y hay revelaciones que te duelen pero te sanan a la vez. Y ese día yo fui sano de la orfandad. Escuché a Dios cuando me dijo, tú fuiste un hijo no deseado por tus padres. Y fue así, yo lo descubro años después, que fue mami y él tuvieron una aventura de una noche y ahí nací yo. No fue que me planificaron. Entonces yo le dije, Señor, o sea que a mí no me planificaron, yo no soy fruto de un amor, fui fruto de una aventura de dos jóvenes. Y me dijo, sí, pero me dijo esta palabra, pero recuerda esto que te digo hoy. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo Jehová, el Señor, te he recogido como mi hijo. Y desde ese día marcó lo que es la paternidad espiritual de mi alma. Wow. Y aún me dijo, y tus hijos, y yo te enseñaré a ser padre, porque tú nunca has tenido figura paterna, te enseñaré a ser padre. Y así ha sido. Tengo una familia muy hermosa, una esposa profeta tremenda. Dios me dio una familia y me bendijo y me enseñó a ser padre según la Biblia. Él mismo me dijo, yo soy tu padre. Y me dijo, y tú no eres un error, tú eres un plan en mis manos. Para los hombres lo fuiste, para mí no lo eres. Y ese día marcó mi vida, me sanó y me liberó. Y jamás he caminado bajo orfandad, nunca más. Dios. Camino con la cobertura del Padre. Wow, Dios mío. ¿Qué palabra Dios le entregó? Sí. Ahora, cuando Dios le dice esa palabra, porque hay un antes y un después en esa palabra, hay un punto donde usted se convierte, Dios lo atrae, pero ya donde la orfandad se va de usted, es cuando recibe esa palabra. Ahora, ¿qué pasa de ahí en adelante? Porque me imagino, teniendo ya esas experiencias con Dios, de Dios hablarte, tener esa comunión con Él, te lleva a ti a más intimidad. ¿Cómo fue tu principio, su principio en el Evangelio? Ahí voy. Yo me imaginé que esa pregunta iba para poder dar dirección a la historia mía. Resulta que yo aprendí
a desconectarme de todos mis amigos, a huirle a todos ellos. No había en esos tiempos YouTube, no había internet, no había nada, ni siquiera casi mucha televisión. Yo hice de la presencia de Dios mi mejor ambiente. Sí. Sí, eran 8, 12, 14, 22 horas, días enteros encerrados con el Señor. Y entonces yo comienzo a experimentar que me atrae la atención los milagros. Me trae mucho la atención los milagros y comienzo a operar en un nivel de milagro. Incluso yo tenía 45 días de convertido cuando me dio una pastora una oportunidad en una esquina, y cuando me paré comenzó la gente a caer endemoniada y liberada, porque era una unción tan fuerte. Cuando tú no mirabas eso, de que la gente caía al piso y de que Benijí, nada de eso, yo me paraba en los patios, decía Dios le bendiga, y la gente caía al piso. En hospitales yo entraba y los enfermos salían, caían al suelo. Era algo impresionante, era un nivel de una revelación de la gloria muy tangible. Entonces yo aprendí a habitar en la presencia de Dios y a caminar en la calle solamente para predicar el Evangelio. Muchos jóvenes me seguían. Entonces yo fui un trastornador en mi ciudad, Sí. como un avivador. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen al pastor Miguel Sánchez, Claro. esos hombres que hemos estado allá en la plataforma, ellos conocen la historia. Yo estuve hace unos días atrás y estuvimos predicando, Randy estuvo allí, y le dije, demonios, salgan fuera, y la gente, eso fue una locura, la gente endemoniada, siendo liberada, jóvenes vomitando. O sea, Dios me dio autoridad sobre los espíritus malos. Me visitaban en mi casa literalmente los demonios, literal, me visitaban. Espérese, cuando usted se convirtió, lo visitaba literal. Sí, literal, tan literal que quizás yo digo esto y algunas personas que no son espirituales me van a juzgar. Pero fue tanto así que un día, a las 3 de la mañana, yo estaba orando y mi mamá estaba dormida y llegó un personaje, un demonio, tan fuerte que el zinc de la casa se hundía, hundido, que yo pensaba que se iba a caer arriba de mí, yo orando. Entonces corrió y brincó de un lugar y brincaba de otro lado, y la última vez que lo hizo frente a donde yo estaba orando. Y cuando estaba ahí orando, yo le dije así mismo en voz alta, Satanás, no me moleste que estoy orando. Yo no tenía temor, era una unción demasiado agresiva. Sí. No me moleste que estoy orando. A los 5 minutos escucho un corredero y digo, ¿por qué es lo que está pasando? Pero sigo orando, no me desconecto. Y por la mañana me cuentan que la persona que vive frente a mí es una bruja con un altar grande. Entonces cuando yo estaba ahí, los demonios de ella no se podían manifestar y vinieron a hacerme guerra. La mujer tuvo que mudar. Yo no sabía que yo tenía frente a mi habitación prácticamente una bruja. Entonces los demonios venían a hacerme guerra. Habían 4 brujos en el barrio. Y de madrugada hubo un momento de experiencia tan fuerte que una noche yo estaba orando. Yo nunca había escuchado más de 1000 perros a la misma vez ladrando. Yo no te estoy hablando de que 3 perritos. Te estoy hablando como que la junta de vecinos de perros se juntaron ese día a ladrar por los demonios que se manifestaban en las atmósferas. Y yo le decía, Señor, pero no puedo orar con todos estos perros. Todos estos demonios me tienen cansado. Y mami me escucha y me dice mi mamá, mi hijo, ¿tú crees que todo es demonio? Porque ella no entiende. Y yo le dije, sí, son espíritus malignos que están siendo vencidos en los aires. ¿Y usted quiere saber si son demonios? Me paré de las rodillas y le digo, en el nombre de Jesús, enmudezcan ahora. Y es como que tú tenías un CD puesto y le das play y luego le das pausa. Y todos los perros caen. No hubo un perro que ladrara más. Eso sucedía en el barrio. La gente corrían a donde yo estaba, enfermo. Gente a mí me llevaron un hombre que se partió una pierna literalmente y con el yeso fresco me lo llevaron a la casa, y cuando yo le hice así a la pierna y la señalé, el tipo brincó y salió corriendo con el yeso en la calle, que los pedazos lo dejaba y la muleta en la mano. O sea, yo me enamoré de la unción y de los milagros y comencé a operar en esa dimensión. Entonces, la pregunta es esta. Aquí nace algo. ¿Fue un regalo que Dios le entregó o fue una búsqueda? Era el resultado de una búsqueda, porque hay gente que se convierte. Por ejemplo, para yo recibir el Espíritu Santo, yo no tuve que orar. Desde que yo me arrepentí, ahí mismo levantando la mano, de una vez fue bautizado Espíritu Santo y fuego. Wow. Incluso el pastor que vivía aquí en mi casa, que era el copastor de la iglesia de esos tiempos, me dice, wow, pero qué lindo, porque lo que otros tuvieron que durar meses y años buscándolo, tú convirtiéndote. Entonces yo digo, a mí en lo personal, la unción fue un regalo para mí. A mí me la regalaron. Pero quiero saber si fue un regalo o fue una búsqueda. Yo creo que fueron las dos cosas juntas, porque yo en la búsqueda descubro que Dios me dio esos regalos. Por ejemplo, nunca voy a olvidar que fui a una vigilia de jóvenes, tenía ya como 3 meses de convertido, de las asambleas de Dios. Yo no había recibido estudio todavía, ni me habían bautizado, de nada.
Entonces los predicadores ya a las 3 de la mañana dicen, ¿quiénes quieren el bautismo del Espíritu Santo? Yo ni sé lo que es eso. Lo que yo sí sé es que vi muchos jóvenes danzando en el Espíritu Santo. Yo nada más dije, yo quiero eso. Y al ratico estaba rabasha, ya tú sabes. Prendido. No, vuelto una locura. Le hablo al pastor la experiencia. Pero entonces ese pastor que lo bendigo, Alfredo de la Cruz, sale de esa iglesia. Entonces me adopta una pastora de este tamañito, del campo, neófita, que Dios le enseñó a ella a leer la Biblia. A esa mujer le quemaron la Biblia, le tiraban piedra en el campo, la tiran como hereje. No la quemaron viva porque Dios estaba con ella. Y su copastora Ramona, del mismo tamañito, pero tenían esas rodillas que parecían blog de orar. Y cuando yo veo este estilo de oración de estas mujeres, yo dije, yo quiero esto, porque a la hora ya yo no aguantaba las rodillas. Sí. Y en una vigilia yo estoy así, sentado, y llega la hermana Ramona y me dice el Señor que te unja las piernas, las rodillas. Y cuando esa mujer me puso la mano en esas dos rodillas, varón, yo sentí un caliente que me bajó. Y si te digo que yo no siento eso, tú no me lo vas a creer. Yo tengo eso anestesiado desde ese día. Yo puedo durar 20 horas de rodillas y es como si estuviera 20 horas acostado en una cama de agua. No siento eso aquí. Dios me ungió todo eso. Para orar por hora. Me quería en oración. Entonces ahí en oración, en esa búsqueda, en ese bautismo, en ese bautismo del Espíritu Santo se me confieren dones que yo lo descubro a través de la oración. Y cuando Él me envía, yo me apodero de la Escritura y todo lo que yo declaraba por la palabra de Dios, según lo que leía, se manifestaba. Milagros impresionantes. Yo te cuento un testimonio que si lo grabaran hoy en día en lo que yo vi con mis ojos, yo creo que fueran de los más virales, porque muchos de los milagros de los hombres de Dios de mi época que vimos nunca pudieron ser grabados, ni siquiera fotografiados. ¿De qué año estamos hablando? Pues? Estamos hablando de los años 88, 89. Dígame que todavía en el 2010 hay gente que no se habían actualizado a nivel. No. Todavía ahora hay gente que se están actualizando. Definitivamente. Por ejemplo, en el 99, 98, yo vi un milagro con nuestro ministerio, que el predicador anda por ahí todavía dando vueltas, predicando por Europa. Y estaba en una campaña en Carrera de Palma para los veganos, para darle punto de referencia. Sí. Y había un muchacho que se había descarriado y se convirtió en homosexual. Después de ser creyente se puso a barrar en barras, bailando, una locura. Y era un hijo de promesa. Y él tuvo un accidente. Y en el accidente, la pierna izquierda quedó corta. No te estoy hablando de corta, no, estoy hablando de una locura. Y de aquí, de los huesos de la cadera de acá arriba, tuvieron que ponerle hueso aquí para poderle más o menos aguantar el pie, porque ese hueso de aquí lo perdió todo. Y yo estoy en esa campaña. Y le digo, ¿quién quiere que yo haga un milagro? Y ese muchacho se para con estas dos benditas muletas. Y me dice, yo quiero que Dios haga un milagro conmigo. Eso estaba lleno de gente, en una iglesia pequeña. Y cuando le pregunto, ¿y qué tú quieres que Dios haga contigo? Ese tipo se atrevió a decirme, yo quiero que Dios me haga crecer el pie. My God. Imagínate tú, yo nunca te estoy explicando lo que, Randy, y tú lo que están aquí. Te estoy hablando que yo no sabía eso de que alárgate pie. No. De que no tenía los métodos. No había nada, no había internet ni siquiera, eso no existía. Eso era una locura. Ni los teléfonos eran una cosa así grandísima cuando había un teléfono celular. Hermanos, no hay una cosa más curiosa que el evangélico. Desde que yo le dije, sienten a ese hombre aquí, pónganle los pies allá, todo el mundo vino a ver y yo le dije, Señor, perdóname, porque la vergüenza más grande la voy a pasar aquí. Yo estoy que el alma se me está saliendo, mi esposa está ahí. Pues imagínate tú el desafío de fe que Dios te mete en esto. Varón, y yo le pongo el pie, los dos pies así, y a distancia así le digo, pie, crece. Hermano, ver esto así, crecer, crecer, crecer. Y crecer más que el pie sano. El tipo vuela. Todo el mundo cae al piso y el tipo se va sano, pero cojeando del pie bueno, porque le creció demasiado el pie. Yo no lo paré, pero era como un testimonio. Escucha esto ahora. Eso fue una gloria. Mi cáncer, yo vi cáncer de todo. Wow. El hombre se va y a los 7 días llega a mi casa con un revolú de gente. Digo, ya, ay, ¿qué será lo que pasó? Me dice, varón, yo tengo que contarle esto a usted, esto es demasiado. Escuche este testimonio, me dijo ese hombre. Resulta que yo no duermo la noche entera pensando que el pie se me va a poner más largo de la cuenta y que va a pasar la pared. Dice él, pero chisteando. Y sí. yo digo, ¿pero qué pasó? Dice, no, mire, varón, lo que ha pasado es que al otro día, después de que Dios me sanó, yo veo que en la sábana me hay unos cuantos huesitos pequeños. ¿Ay?
en la sábana, lo recojo, no le doy mente y esta pequeña estillita de hueso y lo pongo en una servilleta. Pero ¿qué pasa? Esto pasa al otro día, más hueso. Y al tercer día ya era una proporción de hueso suficiente. Me asusto, voy al cirujano que me opera la pierna y el cirujano cuando ve los huesos, varón, me dice así mismito, comenzó a llorar y a temblar. Y le pregunto, ¿qué le pasa a usted? Y dice, no, espérate un momento, espérate. Me chequea el pie, ve que el pie está más largo que el que estaba bueno. Me tira una radiografía y ahí viene el tipo gritando como un bebé. Y me dice el cirujano, lo que ha pasado contigo no tiene dimensión. Resulta que estos huesos fue lo que yo te saqué de aquí arriba y te lo puse aquí abajo. Y Dios te puso un hueso tan grande ahí, que es más fuerte que el fémur tuyo. Y el que yo te puse por la piel, Dios te lo sacó. ¡Wow! Dios mío. Ese milagro. Y el tipo anda con su hueso y con su servilleta predicando por todos los lados. El ver, eso yo estoy hablando de un milagro creativo. Ponerte Dios un hueso y el que te puso el cirujano, salirte y verlo todos los días en la sábana. Eso es catastróficamente glorioso. El hombre anda con su hueso. Él anda predicando por Europa, pero claro, varón, pero que es la evidencia. Y anda cojeando de un pie que está bueno. Y el malo que no servía está más grande. Y el hueso que no tenía es más fuerte que el fémur. Esos fueron los tipos de milagros que yo comencé a experimentar y a ver. Y sigue Dios haciéndolo. Pero fueron muy fuertes. Si tú me permites, te cuento otro que... Sí, cuénteme. Nada más te voy a contar dos. Cuénteme algo. Porque le tengo una pregunta con respecto a la oración. Cuénteme. Está bien. Yo vi algo y yo quiero que hasta esta niña que está muy preciosa en el Señor, escuche esto. Yo estoy con un hermano que fue el que me consolidó, llamado Orlando Sánchez, vendiendo purificadores de agua en un campo llamado en Jima arriba, Jima abajo, por allá abajo. Estoy sentado en una guaguita Volkswagen antigua, alemana, que no corre ni a 60 kilómetros por hora, y nosotros vendíamos purificadores de agua en los campos. Él está dando tratamiento a un purificador de agua, yo estoy sentado en la pequeña bus, esperando que él llegue para seguir en nuestro camino. Y de pronto yo veo que pasa un tipo en un motor con otro atrás, que se está cayendo. Y yo digo en mi mente, wow, está borracho, ese hombre está borracho hoy viernes. Cuando veo que el hombre se devuelve, digo, está raro este hombre, se devuelve y vuelve aquí y se me acerca y me toca el cristal. Yo lo bajo y dice, ay, ayúdeme que se me está muriendo el amigo mío. Le acaban de dar varios machetazos y se está muriendo. Cuando yo veo esto, varón, yo llamo a Orlando para llevarlo de Jima a Fantino, donde hay una ambulancia, que es un campo, nada más te dan primeros auxilios, de ahí a casi a una hora, a La Vega, que es donde está el hospital central. Siervo, cuando yo miro a este hombre, el esófago lo tenía cortado. ¡Wow! Y la sangre se iba a los pulmones. Y cuando la sangre se iba a los pulmones para poder expulsar, por aquí le salía un caño de sangre que iba más allá donde está el varón. Y llenaba todo eso así. Y sonaba un pito así. Y eso era ver eso era catastrófico. El brazo lo tenía en el aire, casi ya mucho. Y la garganta y el esófago cortado por mitad, entero eso ahí. Porque le dio un machetazo ahí. Y él nada más decía, me voy a morir. Y yo le dije a Orlando, hazle el llamado. Yo estoy manejando la busita, que eso va botando piedra en ese camino terrible. Le digo, Orlando, hazle el llamado a ese hombre antes que se lo lleve el diablo. Y Orlando está tan nervioso que lo que está, ay Dios mío, ay, brincando. Y yo, Orlando, que le haga el llamado. Los nervios no lo dejaban, varón. Y yo manejando, le digo, óyeme, si te va con Jesucristo. Repite tu oración. Y yo le hago la oración de fila. Repitió, muriéndose, pero la repite. Y terminando la oración, pues el tipo dejó de respirar. Se murió. Llegamos, oigan esto, dije que se murió. Sí. Llegamos al pueblecillo. Dice una mujer, pero ¿y para qué van a llamar a la ambulancia si ese tipo ya está muerto? Y eso, tú sabes, el dominicano, es revolú de ejemplo, una cosa. De ahí salimos a lavar la bus. Y eso era terrible, el sangreo, como si habían matado un puerco. La gente iba a ver eso. Se lo llevaron para La Vega. A los 15 días que me tocaba ahí al mismo lugar, porque era cada 15 días que íbamos a esa región, nos está esperando la gente como loco. Y yo, y toda esta gente, lo estamos esperando, la gente, loco. Y si usted fue que oró por el hombre, sí, venga a ver, él lo está esperando en su casa, él está vivo y tiene un testimonio que contar. Y cuando vamos con todo el mundo, y el tipo está con un tubo aquí puesto todavía, y me dice, cuando usted me hizo el llamado, yo dejé de respirar, pero yo vi
que mis pulmones seguían respirando, porque yo vi un aire del cielo azul que descendía por mi boca y entraba y me daba respiración. En el mundo espiritual yo estaba respirando, aunque mi pulmón y mi cuerpo estaban muertos. Duró más de 1 hora muerto. Para la ciencia eso es imposible. Dicen que si el cerebro dura un par de minutos muerto, ya tú más nunca tienes vida. Y a ese tipo lo limpiaron, lo dicen los doctores que no habían visto algo así en su vida. Los pulmones se lo lavaron, le pusieron sangre porque casi la había perdido toda. Y le dieron de alta como a los 12 días. Y el tipo dice, yo vi cuando un oxígeno del cielo vino y entraba a mi pulmón y me daba respiración, vi al Espíritu Santo artificialmente dándole oxígeno del Espíritu a su espíritu y lo mantuvo en vida. Por el testimonio, para evidencia y que predicara y se convirtiera a Cristo porque era un delincuente de ese lugar y entre una pandilla fue que le hicieron eso y el tipo predicando el evangelio de Jesucristo. Esos eran los milagros que yo vi, percibí milagros y vi cosas nunca antes contadas que yo haya visto demasiado. Dios mío, no, yo creo que el tiempo no daría, pero hombre de Dios, hay algo. Dice que cuando, eso me quedó aquí, sí. Cuando la mujer oró por usted, la pequeñita, hermana Ramona. La hermana Ramona, Dios mío, dice que de ahí en adelante, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Más de 30 años. Más de 30 años. Ajá. De 30 años para acá, ¿usted no siente esa parte no, aquí? No, eso yo no lo siento. Yo tengo como anestesia aquí. Yo puedo percibir que me toco, pero cuando me pongo de rodillas es como si fuera 2 coches Puma. Porque Dios me la ungió para durar horas, 20, 18, 14 horas sin pararme. Pero ¿la ha durado orando? Sí, claro, muchísimo. Incluso yo duré 2 años sin salir de la iglesia en oración. Salía nada más a predicar, en vigilia, oración y ayuno, predicando y viendo milagros. Yo me fui por silicio por 2 años a la iglesia. Por 2 años. Ahora, ya que usted dice que duró 2 años, que no salía de la iglesia, además iba a predicar, hay un punto aquí. Porque la gente está agarrando y está diciendo, él viene de La Vega. Se quería quitar la vida de una familia del catolicismo, la brujería, ocultismo, todo eso. Hay una pregunta que no quiero que se me quede. Usted dura 2 años en la iglesia, pero ¿y la esposa? No me había casado todavía. No se había casado. Ahí no me había casado. Okay. Yo duré 7 años eunuco para Dios y 2 para casarme. Yo duré 9 años consagrado antes de dar el paso del matrimonio. Yo no me enfoqué en mujeres de que me convertí a Cristo. Si les digo esto, pues sabe un poco inapropiado, pero el Señor me mató de ahí para abajo. Yo no sentía nada. Que pensé que yo estaba frito para siempre. De que una tentación de hacer esto o lo otro de joven y estando en la edad de 17 para 18 años, que es muy fuerte. Sí. Yo no sentía eso. Yo estaba tan apasionado de la unción que no había tiempo para pensar en que el pecado existía. Y a los 7 años Dios me permitió ver a mi esposa de una manera que no tengo un tiempo para contarlo, pero fue una cosa como tipo revista de película, Paquito, como tú lo ¿Cómo así? Pero dígame algo, dígame. Tú sabes que, 6 pies y 1 pulgada, joven, fuerte, sí. Que yo venía del mundo, joven, muchas mujeres solas. Era una locura, yo veía, pero no me atraía nada. Entonces un día estoy con la hermana Ramón y la hermana Matilde, que son mi pastora pequeña, que me dan por aquí. Y ya eran casi las 7 de la noche y veníamos de predicar. Y pasa esta muchacha así, un celaje, ¡fa! Y dice, Dios le bendiga. Y yo nada más le veo la mitad de la cara y el pelo muy lindo. Y digo, como ese que yo quiero una. Y la señalé sin conocerla. Y entonces le digo a la hermana Ramón y a la hermana Matilde, muévanse que ustedes son muy lentas, pero yo quiero ver para dónde fue que se metió la muchacha. Entonces resulta, cuando llegamos a la esquina donde ella dobló, es una esquina bien grande, pero no percibo, porque estaba un poco oscuro, que del lado de esa bajada hay varias casitas. Y ahí se me pierde la muchacha. Entonces estoy con un evangelista aquí, se llama Pedro Pablo Pérez, un hombre muy usado por Dios, que ahora lo quiero ver, Randy. Y Pedro Pablo Pérez está en campaña con nosotros en esa iglesia. Y salimos de un retiro y caminando por la calle, derecho, donde ella bajó, sale su mamá y me dice, vengan para que oren por mi hija pequeña que está con un problema de estómago. Cuando entramos, ahí estaba la muchacha. Cuando le vi el perfil, yo, Dios le bendiga, la bajada se perdió. Ella era la muchacha. Varón, y así fue. Esa muchacha llega a la iglesia de nosotros para esta campaña y a los 2 meses yo le dije a ella, así sencillo, tú me gustas y quiero que comencemos a orar. Y ella dijo, no hay problema, vamos a orar. Y duramos un tiempo en oración profunda y Dios confirmó. Y 2 años después yo voy y paso al altar para el matrimonio. Yo duré 9 años abstenido a todo, esperando en Dios, primeramente mi ministerio, desarrollarlo y luego dar el paso de familia. Entonces, ¿cómo fue esas primeras experiencias que usted tuvo de rodillas?
o que usted dijo, wow, yo nunca pensé porque ella oró por usted, pero usted experimentarlo, de esa rodilla ya sí. Sellada por Dios. Sellada por Dios. No, fue una cosa impresionante. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una vigilia, era ya como las 11 de la noche, y los huesitos míos un poco larguitos de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando con el peso mío me ponía de rodillas y ya era una tortura. Y yo era más ya dolor que querer orar. Y esa mujer ahí, bendito Dios, 8, 6, 7 horas, y yo ya no aguantaba. Y yo le dije, Señor, yo no voy a poder orar como esta mujer. Yo necesito este nivel de oración. Es que esto es lo que yo quiero, porque eso fue el modelo que yo vi, oración. Entonces, en esa vigilia viene el Señor y le indica a la hermana Ramona que me unja las rodillas. Dios mío, Dios es grande, hermano. Y esa mujer me dice, el Señor me dice que le unja las rodillas, varón. Dios, únjala. Cuando esa mujer me hizo así, que me puso la mano con aceite ahí, yo sentí ese fuego que entró ahí. Y una anestesia, literalmente, que yo me hacía así, no, pero no me siento nada. Y entonces de ahí en adelante, yo podía durar 8, 10, 12 horas. A veces, yo trabajaba en Zona Franca, me ponía a las 10 de la noche de rodillas y me levantaba a las 7 de la mañana, nada más para cepillar mismo a trabajar. Hablando con Dios. Y tuve visitaciones de demonios. Un día nunca voy a olvidar que estoy de rodillas, eran las 3, casi las 4 de la mañana, y yo veo que un personaje me abre la puerta y era un espíritu malo. Por encima de la puerta, él levanta la cabeza y me mira así. Y yo estoy de rodillas, pero lo estoy viendo por aquí, por la nuca. En el mundo espiritual, tú miras todo alrededor, la gente está equivocada. Estos ojos son limitados. Sí, a mí me pasó algo así. ¿Te ha pasado? Ajá, sí, bueno, sí. tú me puedes entender, Sí, ¿verdad? sí. Yo estoy de rodillas, pero estoy viendo por aquí atrás cuando el demonio llega. Y cuando me hace así y me mira, yo le digo al Señor, ay Señor, no permita que el diablo toque mi cuerpo. Y escuchó la voz del Señor y dice, no tengas temor, levántate y acuéstate. O sea, ¿cómo el Señor me dice, yo viendo un demonio detrás de mí, levántate y acuéstate? Pero cuando Él te habla, tú obedeces nada más. Me paro y me acuesto. Y a las 3 horas me despierto, la puerta está abierta, y llamo a mi mamá. Le digo, mami, usted me abrió la puerta de madrugada. Dice, mijo, cuando tú estás orando, yo ni siquiera me acerco ahí. Y es que el Señor me permite ver que en el mundo espiritual las entidades, los espíritus que observan, que acechan, que observan, siempre están alrededor. Por eso dice la Biblia que el diablo anda alrededor buscando cómo devorar. Sí. Los demonios trabajan sincronizados, porque como un demonio descubre cuando tú estás en pecado, para él entrar con 7 más. Por eso Jesús dice, cuando se van, andan buscando, y cuando no encuentran, buscan, vuelven de donde salieron. Ellos están rodeándote a ti siempre, a ver si tú logras abrirle una puerta al diablo para ellos entrar. Entonces ese demonio, centinela de Satanás, vino para ver mi nivel. Cuando me ve orando, no puedo hacer nada. Ahí yo tuve la experiencia de saber que no hay nada más poderoso que estar bajo la cobertura de oración. Ahí el diablo no te puede tocar en esas dimensiones. No te puede tocar. Él llega, pero no puede hacer nada. Ese día yo lo experimenté. Dios. Ahora, hombre de Dios, lo máximo que ha durado de rodilla, que usted se acuerde, porque a veces entra en unos niveles de en oración que no lleva de que horario, pero que usted diga, wow, esta vez yo siento como que pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo creo que estuve entre las 12 a las 14 horas sin pararme. Sin parar. Sin pararme. Pero te estoy hablando sin pararme de la rodilla. Y momento en que cuando ya me podía sentir que la espalda me dolía un poco, entonces me acostaba ahí mismo y seguía orando. Y a los 10 minutos volvía de nuevo. Y podía durar 3 o 4 horas más ahí, parado, sentado. Alrededor de 17, 18 de horas. oración. Sí, porque mi vida era orar. No había otro momento en mi vida que no fuera oración o predicar. No tenía amigos. Y muchos jóvenes hacían fila para llegar donde yo estaba, por la misma unción. Yo vi iglesias muertas frías convertirse a iglesias llenas del Espíritu Santo, porque yo lo visitaba. Era algo impresionante. Entonces yo aprendí a vivir en la presencia más que en otra cosa. Incluso descubrí algo, aparte de la oración, que mucha gente hace mucha fuerza en la oración. El Señor me enseñó a orar, que es mi intimidad con Él, pero me enseñó el nivel de la comunión. Y hay mucha gente que está muy equivocada en ese nivel. Comunión es más fuerte todavía, porque en oración tú todo lo guerrea y todo. Comunión es una relación interna constante en Dios las 24 horas, a donde tú te muevas. Cuando yo venía ahora para Lunes de Fuego, para La Vega, Miguel llama y le dice a una de sus hijas espirituales, denle en el avión, denle la primera clase al apóstol, vamos a honrarlo. Pero no era porque él quería no solamente honrarme, era el plan que había de Dios ahí. Y entonces yo estoy así en el avión, pongo una televisión, una película, algo sencillo para animarme,
Y escucho la voz del Señor que me dice, no, apaga eso y ponte a orar. Y yo, está bien, lo apago, me pongo a orar, me voy en el espíritu, me veo en el bajo techo y veo demonios cayendo y liberando y Dios sanando. Esto ahora sí. Y en ese momento, cuando abro los ojos, la unción que está sobre mí cayó tan fuerte que 2 asientos más para adelante una mujer cayó endemoniada, en pleno avión. Cayó endiablada. Pérez. No es lo que está viendo, es lo que está pasando en el avión. Exacto. Está viendo la unción. Hay algo muy fuerte en el bajo techo. Sí. Pero es tan fuerte la unción que en el avión que usted va literal, Sí. cayó una mujer endemoniada. Endiablada. El hombre y la azafata, todo ese tema que estaba ahí, pensaba que era un ataque al corazón. Pero yo discierno y las mujeres estaban ahí, de Miguel todo, estaba alrededor mío. Y yo le digo a ella, me paro, le digo, mira, ella no está enferma, ella está siendo liberada de espíritu malo. Y entonces decía, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y estaba así, entonces se recuperó un poco y la sacaron, ya la liberaron, el Señor la liberó y la llevaban. Pero cuando yo digo eso, Randy, ¿tú recuerdas eso? Yo digo eso en el bajo techo. Y yo le dije, lo que Dios me mostró en el avión va a pasar aquí ahora mismo en breve. Wow. Y cuando yo reprendí, lo mismo que vi en el avión, que lo vi en visión, sucedió literalmente. La gloria cayó allí, eso fue una locura ver eso. Wow, Dios, es que la unción no tiene límite, que te ni lleva. lugar, ni que no, la voy a manifestar aquí. Él te lleva, te muestra, él te hace disfrutar la cosa en el futuro, estando tú en el presente. Ahora, hay una pregunta. Todo lo que usted vivió y pasó de nivel de oración y todo, ¿fue aquí en República Dominicana? Todo en la República. Ahora, ¿usted vive aquí? No. Vive en Estados Unidos. Sí. Entonces, ese hombre de Dios, con esa unción, ese poder, esa gloria, algo genuino de Dios. Porque de nada, yo no lo sigo en las redes, lo vi por medio de Randy, pero de nada no tiene números en las redes sociales. Pero hay algo que no están en los números, es la unción de Dios. Cualquier persona puede decir, soy un hombre de Dios por los números que tiene, Sí. pero los hombres de Dios no se conocen por números, es la evidencia del Padre. Así es. Entonces, ¿cómo este hombre de Dios llega desde República Dominicana a Estados Unidos? ¿Cómo Dios lo lleva hacia allá? ¿Y qué pasó con usted allí en Estados Unidos también? Es fuerte la transición. Y voy a responderte lo primero sobre los números de las redes. A mí nunca me ha gustado trabajar las redes. Si yo hubiese trabajado redes desde el comienzo, no se sabe dónde uno estuviera. Ahora que me está animando, es una gente apóstol, pero con lo que Dios hace. Sí. Mira, incluso YouTube, mira, lo que tiene son 1.700 seguidores. Y cuando subo un pequeño corte chiquitico, coge hasta 2.000 views. Y para ser 1.700, para Claro, 2.000 views, no. es mucho. Yo he visto gente con 20.000, no le llegan ni a 500 views, un ejemplo. Sí. Entonces, nunca he sido como de eso, de estar con las redes. Casi nunca me ha gustado. Pero bien, cuando yo voy para Estados Unidos, yo tengo una dirección de que tengo que moverme del país. Y mi esposa ora como profeta y Dios le dice, ve, obedece lo que yo soy que lo envío. Y ella se va conmigo. Llegamos a Brooklyn y ahí estamos por 2 años. Fueron 2 años muy fuertes de nuestro ministerio, muy fuertes. Nos sentamos como pastores, nos sentamos en la última banca, nos acogieron allí, hicimos una transición para documentos de inmigración, duramos 15 años indocumentados, porque los papeles se nos perdieron, Dios nos dijo que no iba a sacar a las naciones. En esa transición vamos al estado de Nueva Jersey. Dios me dice, vete a Union City, a Nueva Jersey, y levanta una iglesia de cero. Nosotros no fuimos a dividir iglesia, fue con la unción que tenemos y de cero. Sí. Dios predicaba anoche. Y cuando estamos en ese lugar que rentamos, Dios saca en el mundo espiritual a mi esposa y le dice, mira por qué lo traje. No, yo estoy en Union City y West New York, 2 fronteras, una calle los divide. Y cuando Dios saca a mi esposa en el mundo espiritual, ella es profeta vidente, no de lo que digo yo veo, ni que lo que están viendo es sombra. Estoy hablando que Dios la visita con ángeles a mi esposa, y la ha sacado del cuerpo. Y cuando la saca, el Señor la agarra, la toma de la mano, porque ella ve el principado, un principado que está en un trono en piedra gigante, suspendido en el aire, como un centinela, con la ropa todo desgastada, pero miraba a los alrededores. Y ella le dijo, Señor, tengo miedo, me puede ver. Y el Señor le dice, no tenga miedo, porque yo estoy contigo. Y el principado percibe la presencia de Dios, dice mi esposa, y hace así, se desespera y mira, porque percibe que el Señor está ahí. Y le dice el Señor, mira dónde está, ¿lo ve? Ahora mira su función. Masta, llama. Señor, el mundo espiritual es tan impresionante. Tú ves que la Biblia dice que lo que se ve de lo que no se veía. Sí. Que lo que está en existencia hoy estaba invisible antes de ser. Sí.
Pues mire, es real. El Señor le dice, mira, el estado real de esta ciudad. Dice que cuando mi esposa ve, tú has visto esa película de vaqueros del viejo oeste, que hay unos conos grandes de hilos gigantes que dan dando vueltas como en el desierto. Eso es lo que se miraba. Y lo que estaba abierto eran tres cosas. Prostitución, licor store, que son tiendas de licores, y puntos de droga y brujería. Esas eran las cosas que estaban abiertas. Y la ciudad se veía arruinada completamente en el mundo espiritual. Y el Señor me dijo, lo he traído para que cambien el destino de esta ciudad completa. Varón, déjame decirte que después que mi esposa tuvo esa visión, ella se encerró 3 días con el Señor. Y un espíritu con mitad de hombre y mitad de perro entró y la señaló y dijo, y le enseñó así a los 3 hijos míos. Dice, si ustedes quieren guerra, ustedes la van a tener, pero esto es lo que va a suceder. Y dice ella que pudo ver la cabeza de mi primogénito Jonathan, que le hacía así como con un cuchillo y le cortaba la cabeza para desalentarla. Mi esposa salió de desayuno. Pasamos un proceso de salud fuerte después de ese día con ella. Tú no te puedes ni siquiera imaginar. Los brujos nos tiraban brujería en la puerta de la iglesia. Mi iglesia está acá. Había un lugar de santería acá. Y estábamos en un lugar más pequeño, en otro lugar que un alcalde nos rentó. Y desde ahí comenzamos a hacer guerra. 31 de octubre, que es un día muy fuerte de Halloween allá en Estados Unidos. Sí. Ese fue el día que yo nací. El profeta Diony Weiss va donde Miguel Sánchez y cuando está predicando me dice, venga acá, varón, usted. Me dijo, veo algo muy fuerte. Dijo, 31 de octubre. Wow. Del 69 naciste tú. Y el Señor me dice, 31 de octubre, yo tengo la profecía ahí. Sí. Dice el Señor, me vas a hacer una vigilia de guerra espiritual. Porque hay un movimiento demoníaco el 31 de octubre en esta ciudad. Y tú vas a ser como un escudo para muchas cosas. Y desde ese día que me dijo Dios esa palabra hasta el día de hoy, yo no dejo de hacer esa vigilia. Todos los años yo tengo una vigilia de rompimiento porque Dios me lo autorizó. Ungimos la ciudad, identificamos todos los lugares de brujería donde hacían pacto en los cruces de los trenes. Ver eso es impactante. Ungimos la ciudad por todos lados. Hoy la ciudad ha cambiado. Hay una atmósfera de avivamiento, de milagro, los pastores están más libres, pero nosotros venimos estrenados desde la República. Sí, claro. Vamos allá y yo digo que los demonios de aquí en Santo Domingo son fuertes, pero allá son serpientes. Eso me han dicho. Son una locura, varón. Es otro mundo. Hay que ser cristiano. Yo he visto cristianos que se han ido en fuego y vienen en agua de allá para acá. Sí. Vienen en agua porque pierden fácilmente la unción y el nivel. El sistema te desconecta mucho de la presencia. Pero ahí mantuvimos nosotros ese mover. No fue fácil. Nos dividieron la iglesia 3 veces. Hubo un momento que yo dije, yo me voy para República Dominicana, yo renuncio a este ministerio. Tú no me enviaste aquí, yo me desgarito de este país. Si tú no me hablas, yo me voy de aquí. Óyeme, pagando miles de dólares en un local con menos de 20 personas. Me diezman en la iglesia. Yo abro la puerta del templo, arrastrándome como si fuera un lagarto. Llegué al púlpito, le dije, Señor, me voy de este país y tú no me hablas, perdóname, pero me voy a sentar en la última banca. Voy a ser un buen hijo tuyo, pero no predico más tu evangelio. Ni pastoreo más, nunca más. Si tú no me hablas. 2 horas después Dios no me dijo nada. Le dije, tú ves, ni tú siquiera me quieres hablar. Dios. Y me levanté, me sacudí, me voy arruinado, me voy destruido, demoralizado. Voy a llegar sin honra a mi país. Me monto en una pequeña banca que tenía, la prendo. Yo tenía un teléfono en ese tiempo que era de minutos con tarjeta. Tenía como 5 minutos para emergencia con mi esposa. Estábamos en crisis. Y en el momento que prendo ese carro, me entra esa llamada telefónica ahí mismo. Un pastor de Miami estaba orando y Dios le habló. Y le dijo, llama a mi siervo y dile esto y lo otro. Porque que Dios se pasa. ¿Por qué no me lo dijo directamente a mí? No, el desespero te lleva al punto de la desesperación. Sí. Entonces cuando me dice el hombre de Dios, dice, pastor, Dios te bendiga. Escuché la voz de Dios que me dijo que te llama. Dice el Señor que usted no se va de aquí, que usted se va a quedar acá. Y lo voy a sacar, dice el Señor, con honra, porque te traje aquí para llevarte con honra a tu país. Dice el Señor, te voy a bendecir, te voy a abrir puertas y las naciones te van a ver. Entonces me quebranté, lloré. Mi esposa me dijo, ¿te habló el Señor? Dijo, sí, me habló el Señor. Le contó la historia. Dice, vamos a echar el pleito, que ahora que la cosa va para adelante. Y ahí arrancamos. Hoy la iglesia está en avivamiento, más de 200 miembros en la iglesia. Es una locura. Espérese, de tener casi 20 miembros por las divisiones. Ahora 3 divisiones. 3 divisiones. Que nos dejan en cero. Ahora casi más de 200 miembros. Y mucha gente. Y no han llegado más porque no tenemos parqueo. Y es un mover de la gloria de Dios terrible. Lo que Dios está haciendo allá. En el 2011,
yo no sé si tú creas lo profético. Sí. Porque hay gente que dice, yo creo, Sí, pero sí, no han vivido nunca una profecía. Yo creo en lo nada. profético. Yo creo en lo profético. 2011, yo estoy sin documento. Y nunca olvidaré que llegó una pastora americana, afroamericana, se fue con el Señor en el COVID. Ella murió, pero lo que ella me profetizó no murió. Wow. En el 2011 me sacó a mí y a mi esposa de todos los pastores y me dijo, dice el Señor, con un traductor, un apóstol llamado Acel Pacheco, y me dijo el Señor, yo te veo en estadio, te veo montándote en avión, ida y vuelta, los recursos están contigo, te veo en África, en Japón, en China. Me comenzó a mencionar países que poco hispanos casi no le gustan ir, esos países orientales. Te veo que va de lugar en lugar y no temas, los recursos van a llegar. Yo estoy sin documento, no hay esperanza de inmigración, yo no hay nada. Pero es que los proféticos te dicen lo que va a pasar con un presente incierto. Sí, sí. ¿Te das cuenta? El presente incierto tuyo, yo predicaba sobre los 5 enemigos de la fe y uno de ellos es la vista que te hace razonar la realidad para que tú no veas la verdad de lo que Dios ha hablado. Entonces mi realidad decía que no hay papeles, que no había nada, se perdió, no hubo manera de nosotros abrir nuestro caso, no hubo forma. Y fue en el 2020, en plena pandemia, que inmigración cerró para el mundo completo, que sometimos una moción con el apóstol mío y en abril a septiembre teníamos la residencia en la mano. Dicen los abogados que en su vida jamás habían visto algo así, solamente nos tomaron la huella, no nos entrevistaron, no había green card para nadie. Todos los casos de los ciudadanos, todo estaba congelado, el mundo estaba congelado. Y Dios me dijo a través, y quiero honrar al pastor Miguel Sánchez, mi hermano, mi amigo, que si tú no lo sabías, Lunes de Fuego comenzó con Israel Jiménez, que es mi hijo espiritual, y con él, cuando estábamos, que no se conocía a nadie. Hoy ven la fama, pero yo fui de los inicios, por eso es que él no se divorcia de mí, él me ama. Dios mío. Y Miguel Sánchez llega en plena pandemia. Yo tenía a Israel Jiménez y tenía a Miguel ahí ese día. Y Miguel dice, si yo soy hombre de Dios, lo que yo digo se va a cumplir. Y si no se cumple, lo que yo voy a decir desde este altar, yo me siento y más nunca cojo un micrófono y predico esta palabra. Si este año la pandemia no había entrado todavía, estaba comenzando, aterrizando el asunto. Wow, Dios. Era 2 días, 3 para se armar el desorden. Si en este año los pastores Sánchez no reciben la residencia en la mano, yo no soy hombre de Dios y yo no predico más esta palabra. Óigame, hermano, eso arregla la faja, porque el tipo no sabe mi condición. Claro. Miguel no sabe mi situación, Miguel no sabe todo. Y después viene una... Y no, que te estoy hablando que ese día ya había gente con bozal puesto en la boca, ya había gente que estaban orejonas, ya estaban asustadas. Fue de ahí para adelante que arrancó el asunto. Ese fue el último culto que se hizo en la iglesia y el último culto en que Miguel predicó. Imagínate tú, Israel Jiménez que fue de misericordia para Houston, porque ya los aviones ya no había casi vuelo porque la gente estaba loca de remate. Dios mío. Era entrando en la locura, en plena locura comenzando. Me suelta esa palabra. Wow. Varón. Cuando a mí me llegó una notificación de la carta de migración diciéndome su caso ha sido aceptado y a las 3 semanas su caso está en proceso, váyase a hacerse la olla tal día y tal día y tal día, pero te estoy hablando de que estaban sacando a la gente por saco muerta. Sí, claro. Y yo, el abogado, yo estaba en el portal, el abogado, yo le daba información al abogado. Te estoy hablando de abogados, no cualquiera de esos abogaditos. Son gente de alto calibre, que están en uno de los lugares de más privilegio, en el Bajo Manhattan, allá, que además le trabajan a gente del Oriente, chinos, japoneses, casos imposibles. Gente de una línea, a mí porque el pastor Fulgencio me conoce y me llevó por referencia, me aceptaron a mí. Ah, sí, oye bien. Y él decía, yo estoy hablando con un chino que habla español, mandarín e inglés, que se creó en Panamá, y el tipo decía, pero que esto no se puede hacer posible. Y en serio que esto, sí, entra el portal, varón, entra. Yo estoy desesperado. Y él entraba, sí, es verdad, la huella. Y a los 3 meses, permiso de trabajo y Social Security para mi familia entera. En septiembre yo entro y veo, su caso ha sido aprobado. En los próximos días su green card será mandada por correo. Este es el número de seguimiento. Cuando yo le digo a ese hombre eso, dice, no, yo no lo puedo creer, pero usted está relajando. ¿Será que tú entraste a otro caso por error? Cuando el tipo entra y dice, no, esto es insólito.
Esto no puede ser posible, inmigración está cerrado. ¿Cómo? Yo dije, varón, lo que pasa es que Dios me dio una palabra profética. Miguel aceleró el problema. El tipo dijo, 7 años, no predico más esta palabra. Ya Dios tiene que hacer algo hasta por Miguel, ¿verdad? Claro. La profeta en el 2011, Dios comprime el tiempo de lo que dijo, la profeta muere en la pandemia y su profecía quedó sobre mi cabeza. Mire, hermano, los profetas se mueren, pero la profecía no, porque la profecía es Dios a través de un hombre hablando. Y lo de Dios no muere, lo de Dios permanece. Cuando me entregaron esa green card, 15 años esperando esto, varón. Yo dije, aquí está la profecía cumplida. Ahora la agenda, ahora creo que vamos para Europa, de aquí salgo para México, estaba en Colombia, estoy acá. Dios comenzó a manifestar lo que de antemano ya estaba ejecutado en sus planes. Te he traído a esta nación y oye esto para que te goce. El apóstol que me estaba dando cobertura a mí, porque por él perdí mi documento, me dijo que no me iba a ayudar más. Cuando voy a tomar el avión por New Jersey para entrar a este país después de 15 años, pierdo el vuelo. Y me dice uno de los que estaba ahí de United, me dice, vete por Nueva York, que en 2 horas y media sale un vuelo, te voy a transferir, pero tienes que salir volando para que te vaya en este mismo horario. Y yo dije, no voy. Y escuché la voz de Dios que me dijo, fui yo que te permití que se pierde el vuelo. Que se pierde el vuelo, porque yo te dije que por la puerta que te vio entrar te voy a salir con honra. ¡Wow! Dios mío. Señor, Dios. increíble, hermano. Y hago un en vivo, y ahí estaba ese apóstol que me rechazó. Ahí estaba. Mi mamá que me crió yo no la pude enterrar, porque yo no podía viajar a este país. La que me parió, mi mamá, también murió. En 24 horas las dos murieron. Y yo estando en Nueva York. Ese fue uno de los golpes más fuertes. Mi mamá, genética, aquí en la capital, tenía cáncer terminal. Murió, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana. Yo la despedí en oración. Y al otro día, a las 4 de la tarde, la van a enterrar. Mi hermana viaja. Y me dicen, doña Lidia, que era la que me crió, la que dio la vida por mí, enterrándola a ella, mi otra mamá murió. Yo la perdí en 24 horas a las 2 y no pude estar aquí. No pudo ir. Por ese problema. Y cuando estoy ahí le dije al apóstol, Dios cumple su promesa, ya tengo la residencia, voy para mi país. Gracias por honrarme por aquella vez que usted lo hizo. Pero la puerta que me vio entrar, me está viendo salir en honra. Dios honra a los hombres de Dios. Eso se hizo viral, eso fue una locura. Y desde ese día aprendí que cuando tú caminas bajo diseño de Dios, los hombres solamente son parte de tu proceso. Pero Dios usa a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Abre la puerta cuando la quiere y cuando Él quiere la cierra. Dios me cerró la puerta por 15 años. Cerrada la puerta. Yo cogía aviones en Nueva York, iba a lugares, arriesgando el pellejo, como dice uno, en inmigración. Y nunca me vieron, nunca me pararon, nunca me dijeron nada. Todo el tiempo me moví, creyendo que el que me llevó ya fue el Señor. Y me dijo, la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, son míos. Y en el Salmo 2 te hice heredero de todo lo que yo creé. Salmo 2 es una revelación de la más impactante que hay en toda la Biblia. Y es antes de Cristo venir a la tierra, hablando Cristo con el Padre, y el Padre diciéndole lo que Él quería que Jesús le pidiera a Él antes de bajar a la tierra. Ese versículo es impactante. Escucha esto, wow, porque te va a cambiar tu cabeza. Sí, wow. Si tú eres mi hijo, ¿verdad? Sí. Y yo te digo, pídeme lo que tú quieras. La opción es que tú pidas lo que tú quieras. Sí, lo que yo quiero. Pero si yo te digo a ti, hijo, pídeme, y pídeme un vaso de agua, entonces yo te estoy diciendo, pídeme lo que yo quiero que tú me pidas. Claro. Eso fue lo que el Padre le dijo a Jesús. Le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le está diciendo, pídeme la herencia de la tierra. Pídeme la herencia. Ni siquiera el Hijo dijo, yo quiero, no, pídeme y yo te daré por herencia los confines de la tierra y como posesión tuya. Entonces nosotros somos herederos y coherederos de todo lo que Cristo tiene en la tierra. Respetamos las leyes de la tierra. Pero cuando Dios te envía, no hay migración, no hay sistema que te detenga. Él está por encima de todo el sistema de la tierra. Y lo demostró conmigo en Estados Unidos. Dios. Esa es la palabra de Dios para este día. Wow, Dios mío, terrible, apóstol. Apóstol, antes de irnos, me gustaría que, porque ver un hombre de Dios tan usado, tiene inspiraciones de otros predicadores. Mencióneme ni que sea 3 predicadores que han sido de inspiración para usted. Bueno, de los tiempos antiguos me dicen. No, inspiración para usted.
Antiguos, tiempos antiguos. Mencióneme dos de los antiguos y dos o tres de aquí. ahora. Mira, de los antiguos, Gigi Ávila para mí fue un tipo que nunca dobló su ministerio. Hay muchos que comienzan como evangelistas, terminan como profetas, terminan como pastores y tienen muchas dualidades ministeriales. Él dijo, yo soy evangelista y nunca fue pastor. Y su mensaje fue todo el tiempo cristocéntrico. Nunca atacó en la plataforma de Gigi. Tú nunca viste atacando la iglesia frente a la gente que no conocen a Cristo. Hoy las predicadoras de hoy en día cogen una plataforma en la calle, predican a 1000 personas y hablan en contra de la misma iglesia en frente de la gente que no conocen a Jesús. No son cristocéntricos. Ese hombre me marcó. Sí. Que el mensaje, sí, me marcó a mí. Y yo lo vi varias veces en vivo a Gigi Ávila. Yo tengo incluso una foto a blanco, bueno, en color en esos tiempos con Gigi en Santiago. Me marcó mucho un evangelista, un profeta, que para mí es uno de los hombres más poderosos, Jorge Raskin. Jorge Raskin, sí. Me marcó mucho Jorge Raskin. Y también hay un evangelista muy famoso que murió, se me fue el nombre, él era de Puerto Rico también, apellido Cruz. Sí, Cruz, sí. Esos tres personajes en esos tiempos para mí eran inspiración. Luego trasciendo y veo entonces dos predicadores, nueva generación, que es Tommy Moya. Hablar de gracia, escuchar a Tommy Moya hablar de la gracia, es otra dimensión. Tommy Moya y Edwin Santiago. Wow. Y resulta que en West Palm Video me abrió la cabeza en el 2008 en un congreso que yo tuve con ellos. Ahí yo entendí un mensaje de reino a otro nivel fuerte. Ahora, contemporáneamente hablando, para mí en lo personal, dentro de todos los predicadores que yo conozco, que se identifica con mi línea, es Juan Carlos Harrigan. Se identifica con mi línea. Porque él viene del mismo tiempo. Sí. Un tipo de mucha oración, solitario, tú no lo ves hablando mucho, se cuida mucho porque respeta mucho la unción. Yo también tiendo a respetar mucho la unción. O sea, casi como que somos un doble en cuanto a la vivencia, lo que él vivió, su pobreza, sus grandes necesidades. Yo la viví como igual que él. Es como si fuéramos dos gemelos creciendo. Lo único que Harrigan tuvo, que fue muy sabio, y eso lo bendigo él, que aprendió a tomar las redes, que cogía cassette allá. Se actualizó rápido. Yo me quedé atrasado ahí. Por eso yo no soy muy reconocido, porque me atrasé por eso. Incluso a mí no me gusta como poner los hombres de Dios, como comparar hombres de Dios. Sí. Pero desde que comencé a entrevistarlo a usted, sentí lo mismo que me pasó cuando lo entrevisté a él, la misma línea, sí. La esencia, porque hay gente que imita lo que otro hace, sí. Pero es la esencia, tienen una esencia muy especial. Ahora, un consejo que usted como hombre de Dios le daría a esta generación, un solo consejo que usted cree que esta generación debe de escuchar, en pocas palabras. Hacer famoso a Jesús. Ese es el punto clave. Hay mucha gente que está más encima que la unción misma, más encima que la presencia de Dios, más encima que el Cristo que predican. Hoy en día el evangelio se ha convertido en un mercado de riqueza. Y yo digo que lo genuino tiene que estar por encima de lo falso. Que si tú vas a ser creyente de plataforma, sé un hombre ungido que predica a Jesús. Sé verdadero en lo que haga siempre. Es mi único consejo. Dios mío, apóstol, dígale a la gente cómo lo pueden seguir en sus redes sociales. Como Apóstol Rafael Sánchez en YouTube, en Instagram y en TikTok. Facebook lo mismo. Apóstol Rafael Sánchez. Usted tiene 1000 y pico de seguidores. Sí. No, cuando se publique este video, ese canal tiene que llegar ni que sea 5000 o 10,000. Toda mi gente vamos para allá y repórtense. Vengo de Venancio Amparo Oficial. Claro, porque yo creo que los hombres de Dios es que nuestra gente deben de seguir. Si uno ama a su gente, tiene que direccionarlo para los hombres de Dios. Así que, apóstol, ha sido una honra tenerle aquí. Gracias a nuestro hermano Randy, ese hombre de fe y de autoridad que fue que nos lo trajo a usted, fue la conexión. Y yo creo que en el plan de Dios era que usted estuviera aquí, porque me regocijo, mi alma es confortada, mi espíritu es rejuvenecido, escuchándolo a usted hablar de esa manera. Así que despídase, envíale un saludo a su gente, a su esposa, su gente de allá que van a ver. A todos mis amados hermanos que ven esta plataforma digital, que bendice a miles y miles de personas, a este equipo de hombres y mujeres que quieren que el evangelio se lleve con esencia, sean todos bendecidos. Bendecimos la vida de todo el equipo de Ministerio Cielos Abiertos, mi esposa Ana, mis hijos. Y solamente puedo decirle que el Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Guarda lo que Dios ha puesto en tus manos.
y que Dios les bendiga a todos. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.